Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a conocer un poco mejor a Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos alemanes más importantes del siglo XIX, y sobre todo nos vamos a centrar en el conocimiento de sus valores morales, los cuales están reflejados en su obra La genealogía de la moral. Para empezar, voy a hacer una breve introducción. Friedrich Nietzsche nace en Alemania en el año 1844, por lo tanto pertenece a la edad contemporánea. En su contexto social tenemos un momento de industrialización en Alemania, un momento de progreso en el cual se confía en la ciencia y los avances, y por lo tanto esto se genera un positivismo por el cual el conocimiento verdadero pasa a ser el conocimiento científico y el criterio de verdad pasa a ser la racionalidad de la ciencia. Por el contrario, no compartía este entusiasmo por el progreso el filósofo vitalista Schopenhauer, el cual pensaba que la ciencia traía deshumanización y que lo importante era el deseo de vivir solo por el vivir, que el mundo no tendría sentido si el motor no es la vida, y una vida deshumanizada no es vida. En cuanto a la obra de Nietzsche, pertenece al año 1887, La genealogía de la moral. Es una obra donde podemos encontrar ideas muy recurrentes en la filosofía de Nietzsche y pertenece a su periodo conocido como el periodo oscuro de la filosofía del atardecer o de la consumación, ya que se encuentra en uno de los periodos casi finales de la vida de Nietzsche, antes de que tuviera que concluir sus obras por sus problemas de salud mental. En cuanto a la moral que defiende Nietzsche se basa en una crítica a la moral cristiana y los valores que defienden desde la moralidad cristiana, porque supone una inversión de los valores anteriores. Los valores anteriores son los de la Grecia presocrática antes de que apareciera el platonismo. Entonces, estos valores que ahora defiende la moralidad cristiana son contrarios a la vida. Para ello hace una distinción entre la moralidad de los amos y la moralidad de los esclavos, los cuales también se pueden representar a través de los dioses Apolo y Dionisos. En el caso del dios Apolo tenemos la racionalidad, en el caso de Dionisos tenemos lo irracional, las pasiones. Por lo tanto, Nietzsche está defendiendo que los valores de Dionisos han sido abandonados por la moralidad cristiana en favor de Apolo, y piensa que tenemos que volver a Dionisos. Luego, en cuanto al resentimiento y la mala conciencia de los débiles, de los esclavos, los que defienden la moralidad de Apolo, pues dice que lo único que han hecho es darle la vuelta, hacer un cambio de roles, y por lo tanto ahora lo bueno ya no es lo noble o la moralidad de los más fuertes, sino ahora es la moralidad de los débiles, y los buenos ahora son los pobres. Por lo tanto ha habido una inversión de valores, han cambiado los valores. Después podemos decir que el poder, bajo la perspectiva de Nietzsche, deberá estar en manos de los más virtuosos en afirmar la vida y no en las manos de los más débiles, que forman parte de la mayoría. La mayoría son los débiles, la minoría son los fuertes, pero esto no significa que el poder tenga que ser de la mayoría. La moral cristiana también le parece destructiva y decadente para el ser humano, y donde los valores suponen un empeoramiento social de la vida y de la salud, y por lo tanto hay que desenmascararla como la causa de la decadencia. También nos habla Nietzsche en su obra de la transvaloración de los valores, que esta consistiría en cambiar los valores cristianos por unos valores en los que se enaltezca la vida, en unos valores que sean verdaderamente buenos para el ser humano, donde se exalte la vida, se acepte todos los instintos que habían quedado invalidados por la moral cristiana, y que por lo tanto la condena moral que se ponía desde la cristiandad, como por ejemplo el pecado, ya no tendrían que ser un impedimento para realizar los deseos que cada uno quisiera realizar bajo su voluntad. Ya no se tendría que despreciar al hombre
ni tampoco sería necesaria la penitencia o el sufrimiento. Nuestras sociedades no pueden sustentarse tampoco en el resentimiento de los más débiles, sino que deben dar un mayor protagonismo a la vida y a los valores que la ensalzan. Es momento de hacerse cargo de nuestra historia y de nuestros valores para cambiar el futuro de los hombres, de tal manera que seamos capaces de dar mayor importancia a la vida terrenal y no a la que hay tras la muerte. Otro de los términos más importantes que propone Nietzsche es el superhombre. El superhombre es el modelo, la imagen de lo que podríamos llegar a ser, nuestra potencia al máximo. No se avergüenza de sí mismo. Este superhombre es capaz de crear sus propios valores, dando sentido a su vida desde sí mismo. Vive para ser el amo de su vida y de su libertad. Se puede dominar a sí mismo y saca todo su potencial. Esto desemboca en un individualismo en el cual no pensamos en los demás, sino es la voluntad propia, la individual. Por lo tanto, hay una necesidad de otro sentido del ser tras la muerte de Dios. La muerte de Dios es esta desaparición de los valores cristianos, darles sepultura para dar paso a un nuevo sistema de valores. Por lo tanto, el hombre se pone camino hacia un estadio de libertad, donde ama la vida. Finalmente nos encontramos con la creencia en el eterno retorno. Nada de esto tendría sentido sin el eterno retorno, ya que si no pensamos que la vida que estamos viviendo ahora es la mejor que podemos vivir y es la que nos gustaría volver a vivir una y otra vez, por lo tanto, que tenemos que aprovechar la vida y vivir conforme a nuestra voluntad, el superhombre no tendría sentido. El superhombre lo que quiere y lo que necesita en su vida es solamente esto, pensar que su vida se va a repetir una y otra vez y que por lo tanto lo que le da sentido a su vida no está fuera de ella, sino que es su vida misma, una vida feliz y plena. Por último y para terminar, me gustaría proponeros un caso, un dilema moral, y vais a tener que redactar una respuesta bajo la perspectiva de Nietzsche y otra bajo vuestra perspectiva personal. La redacción puede ocupar las 2 caras de un folio como máximo y tiene que cumplir con las normas de ortografía y redacción. Lo más importante de esta actividad es reflexionar y demostrar lo aprendido, y la entrega sería para la próxima clase. Os voy a leer brevemente el dilema. Descubres que un amigo tuyo está hablando mal de otro compañero a sus espaldas, difundiendo rumores falsos. En un principio no le das mucha importancia, pero esto se produce cada vez con más frecuencia y está generando burlas en el entorno hacia él. Ahora tienes que decidir si contárselo y ponerle fin o no hacer nada al respecto, ya que no quieres problemas de ningún tipo. ¿Qué piensas que haría Nietzsche? ¿Y tú? ¿Qué harías? Bueno, pues me gustaría que pudierais reflexionar sobre la moral que Nietzsche nos propone y nos vemos en la próxima clase y muchas gracias por vuestra atención.